Y volvemos a los huesos craneales. Aquí le digo el blindaje móvil. La única función que tiene los huesos del cráneo es proteger el cerebro y cubrir la meninge, porque la meninge ya también es una función de defensa del cerebro. Empezaremos por el hueso temporal. ¿Por qué empezamos por aquí? Porque el hueso temporal, tanto el izquierdo como el derecho, sirven como de cierre. Es el primer hueso que se mueve. La parte de la escama, que es esta zona de aquí, es como una tapa. Cuando las meninges empiezan a moverse, la tapa esta se abre, entonces permite el movimiento de los demás huesos. Inicia el movimiento. También por la función del oído y el oído interno, el equilibrio. Nosotros tenemos un proceso mental ya desde niños que se llama integración sensorial. Cuando yo hago cualquier cosa, la hago sabiendo dónde estoy y en qué posición estoy. Por eso a veces ciertas posiciones nos recurren a un trauma o a un susto o algo así. De niño sé que bien, ¡pum!, me caigo. A partir de este grado no me tengo que inclinar más. ¿Vale? Aprendemos todo relacionándolo a través del nervio estatoacústico. Por eso es fundamental que se mueva, porque hemos visto esto está todo el tiempo moviéndose con nuestra meninge. Todo el tiempo. Como se está moviendo todo el tiempo, es esencial que yo me equilibre con ese movimiento y ese movimiento esté equilibrado. Si este movimiento está así, mis percepciones serán alteradas. Aquí le vemos. Tiene una parte externa palpable, que solo vamos a trabajar con la parte externa. Luego, quien tenga algo más sensibilidad, vea un poco más hacia adentro, bien, pero solo trabajaremos con lo palpable. Y otra no palpable, que es esta que nos queda aquí debajo. Forma agujeros de conjunción, es decir, hay un hueso que tiene medio agujero y otro hueso tiene medio agujero, y eso hace que por ahí pasen arterias, nervios y tal. De ahí la función de que ese movimiento no sea alterado y pince vasos o nervios. También tiene mucha relación con la masticación. Veis que la mandíbula se encaja aquí. Si yo tengo los huesos así, mi mandíbula se irá para allá o para allá. O si la tengo bloqueada, tendré que hacer bruxismo. También si, por ejemplo, hago un bruxismo excesivo, también puedo estar fijando esto, el músculo masetero está aquí, ¿no? Puedo fijar esto y condicionar el movimiento del temporal. Hay una cosa que quiero resaltar aquí porque no la he puesto. Nosotros siempre tenemos que tener la audición en posición horizontal, la visión en posición horizontal y la masticación en posición horizontal. Yo puedo tener una escoliosis del carajo y mi cabeza estará recta, siempre. Siempre. Cuando una persona está así, es un problema neurológico. ¿Sí? No puedo tener, por un torcido que esté retorcido, para que la estatoacústica y mi sistema propioceptivo funcione bien, tengo que tener todo esto horizontal. Escuchando el MRP y sincronizando el movimiento de los huesos con el esfenoide y el occipital, podemos equilibrar todo el sistema meningeo. Como está cogido por delante, por detrás y por en medio, si armonizamos esto, armonizaremos todo. Salvo, como hemos dicho, que en otros huesos haya traumatismos. Estando con un martillo en el frontal, habrá que ir a ver el martillazo. Pero salvo eso, en un funcionamiento normal, lo tendremos bien. ¿Qué lesiones teníamos? Esto, ¿no? El bruxismo, los shocks emocionales. Cuando tenemos un shock emocional tendemos a encogernos. Entonces podemos bloquear esta parte de aquí. O inflamaciones, enfermedades como meningitis, cosas por el estilo, que puedan crear un espasmo de las meninges y sellar los huesos y evitar que se mueva el cerebro y que respire, o sea, que se mueva el cráneo y que respire el cerebro. También está este movimiento que os enseñaré, que es tocando las mastoides, que es esta parte de aquí, esta punta se llama mastoide, sería la parte petrosa, la parte escamosa y el cigomático, que es el arco este que tenemos aquí. Presionándola, si lleva la flexión forzada, como extendemos la meninge que está dentro del cráneo, forzamos un reset del sistema nervioso. Cuando las cosas no vayan bien, una técnica de compresión, ahí va bien. También hay una técnica de compresión del cuarto ventrículo en el occipital, pero esta es mucho más práctica, más fácil de hacer. Los movimientos, lo que hablábamos antes con los osteópatas. El primer movimiento que se inicia es el de separación de la escama. Mira, vamos a coger los cráneos por si los queréis pasar. Toma, ahí hay otro. Pasarlo a este lado. Primero se abre la escama hacia afuera. Entonces todo el hueso empieza a rotar
hacia adelante, pero claro, si roto hacia adelante, lo que hablábamos con vosotros antes, la mastoide, ¿cómo es posible que entre para adentro? Porque el eje es oblicuo dentro de la cabeza. Si destapáis los cráneos, veréis cómo está el oído interno. Sí, quitarle la tapa. Veréis que está en oblicuo, y entonces lo que queda por debajo de ese eje, al hacer este movimiento oblicuo, tenderá a venir hacia adelante, que es la mastoide, tiene en dirección bucal. Lo que decimos aquí, ¿no? Se separa la escama, ascenso del proceso cigomático, porque también si rota por aquí, lo lógico esto sería para abajo, pero esto queda por delante y a un lado del eje de movimiento. Entonces cuando esto viene hacia adentro, el eje cigomático, como es una punta, hace esto. Lo empuja hacia arriba. La escama viene hacia aquí y esto hace hacia arriba. Entonces digamos, abre ya el hueso malar y separa todos los huesos de... ¿Nos ha quedado claro? Si queréis echarle un vistazo al cráneo. Que muchas veces esto, incluso a mí también me lo explicaron mal en craneal. Y yo no lo entendía. Yo sentía que esto se movía de otra manera. Entonces, ahora con las manos es fácil de hacer. Imaginad que este es el eje central. Aquí tenemos la escama y aquí tenemos la mastoide y aquí en este dedo el cigomático. Empieza a rotar hacia adelante, pero como tengo este eje hacia aquí, hace este movimiento. Entonces esto va hacia adentro, el cigomático va hacia arriba, roto, y al hacer esto, el cigomático va hacia arriba, la mastoide va hacia adentro y la escama hacia afuera. A pesar de que estoy rotando para adelante. ¿Sí? Luego con la práctica lo veremos. Aquí vemos la articulación con el hueso siguiente, que es el occipital. Por dentro le veréis que la articulación es más prolongada, pero nos interesa esta, que es la zona petrosa, perdón. Se llama petrosa porque es como una piedra, es un bloque bastante duro. Es donde tenemos que aguantar mucha presión de los músculos del cuello y tal, y es una zona dura, densa, la más densa del cráneo. Y solo trabajaremos con la zona de la concha, que viene a ser esto de aquí, es igual que si fuera una concha grande. La otra parte del hueso queda por debajo de donde está el cuello, evidentemente no podemos tocarla, no podemos entrar ahí, por delante y por aquí. Y por dentro, ¿ves? Si veis estas marcas que hay, esto es la fosa cerebelosa, ahí está el cerebelo, y en la parte de la escama está el cerebro, el lóbulo occipital del cerebro, la parte posterior. Unidos por esa cruz y separados, ¿qué es esto? Entonces aquí la meninge está completa, pero aquí cortamos este trozo, quitamos el cerebro y tenemos la hoz del cerebro. Esto separa los dos hemisferios. Lo que os decía, llega a nuestro tercer ojo y al etmoides, que está aquí dentro. También hacia la silla turca, que es donde tenemos la hipófisis metida aquí. Y por detrás hace esta marca, esta cruz, por debajo está el cerebelo, aquí debajo el tronco del cerebro viene a este lado, y aquí un hemisferio y allí otro hemisferio. Entonces haría estas marcas, pero está firmemente sujeto ahí, tira del hueso con esa cruz, y con eso movemos, con la meninge está moviendo todo el cráneo. El movimiento del cráneo viene de la meninge y de la amplificación del líquido cefalorraquídeo. Somos una medusa que se ha cubierto de huesos. Imagínense el movimiento de una medusa, eso es nuestro MRP, le cubrimos, lo blindamos con huesos. Los huesos se tienen que poder mover, son como un engranaje. Pero aquí le vemos por la parte inferior, ¿no? Y aquí, en estos cóndilos, estos son como los trenes de aterrizaje del cráneo sobre la columna, sobre la primera vértebra. Como hemos dicho ayer, la meninge está cogida en la segunda vértebra, no en la primera, para que pueda rotar y girar como si fuera un sideblock de goma, como estas piezas mecánicas que puedes torcerlas hacia varios sitios, y siempre guardarnos el espacio libre del agujero occipital, para no segar la médula. Aquí vemos sus movimientos básicos, los que vamos a ver desde fuera. Cuando el temporal empieza a abrir, hemos visto que se abre la escama hacia afuera y empieza a rotar hacia allá, vemos que se aplana y se abre. Entonces se columpia hacia adelante.
Entonces, a efecto práctico es como si cayera hacia atrás. Se abre el brecma porque los dos parietales van hacia los lados y esto tiende a bajar. ¿No? Como si fuera un capó. Baja hacia aquí, se ensancha y se mete hacia adentro. Es como si mi cráneo hiciera así. ¿Sí? Queda... Aquí le vemos por el perfil. No, como aquí no vamos a poder, aquí está el cuello, no vamos a poder tocarlo, aquí vamos a sentir ese movimiento. Como de ampliación, se ensancha y baja hacia atrás de este lado. La parte musculoesquelética nos impide tocar el resto. Aquí os digo, ¿no? Al igual que los temporales, es fácil que tengan lesiones perinatales o del parto, ¿no? Una espátula que han metido, una tracción, una ventosa, unos forces que en vez de ponerlos así, los han puesto mal y como una castaña, han crujido la cabeza, o sea, como una nuez. Por eso es bueno tratar a los niños así que nacen. Depende de cómo los cojan. Si unos forces están bien puestos, tienen que coger la oreja, toda esta zona. Entonces digamos que reparten la carga entre varios huesos, pero a veces como no es una maleta. La pelvis femenina ya hemos visto cómo es, entonces igual no hay sitio, siente que lo ha cogido bien y no, oye, que se está asfixiando, lo extraigo como sea. No podemos culpabilizar a los médicos de que tengan estos problemas. A veces hay que sacarlo, hay que hacer sobrevivir al niño, pero sí necesita una atención posterior. A los 10 minutos se pueden corregir estas lesiones, a los 10 minutos de nacer. Ahora pasamos al esfenoides. Está en verde. Si veis, únicamente por fuera, por ahí no le podemos hacer, tenemos que sacarnos los ojos para poder tocarlo. Solo podemos tocarle aquí, en los pulsos. Ya hemos trabajado con él, ¿eh? El primer día que vimos en el MRP, este movimiento no será fácil de sentirle. Pero como veis, donde está puesto todos, incluso los músculos de la boca, la mandíbula por dentro, los pterigoides, que son los que nos hacen mover la mandíbula en forma lateral, también están cogidos ahí, a las patitas del esfenoides. Aquí es interesante esta toma para que veamos un poco cómo está dentro de nuestra cabeza. Aquí tendríamos nuestros ojos. Y aquí mueve, cuando hace el movimiento y vemos que abre las patitas hacia adelante, cuando tiene el MRP, porque por delante se abre. También tenemos el mismo tema que con el occipital, ¿no? Como es que si de aquí se abre, de aquí también se abre hacia adelante, por el eje de movimiento. Como todo él flexiona hacia adelante, también las patitas pterigoideas, esto que hay aquí, nos va a empujar la boca hacia adelante, va a abrir el movimiento respiratorio de los maxilares superiores. Es muy importante saber esto, la silla turca, la hipófisis, nuestro sistema hormonal, se alberga aquí. Se llama silla turca pues como una silla de montar a caballo, de aquellas antiguas que llevaban los herrajes por detrás. El movimiento correcto en flexión e inspiración es las alas mayores hacia adelante, todo el hueso, la parte que vamos a poder palpar. Si quisiéramos palpar la otra, tendríamos que meter la mano detrás del paladar y molestar a la persona al fondo. A no ser que tenga problemas de masticación, no es necesario molestarle de esa manera. El resto no es palpable. Entonces las alas mayores son las que vamos a tocar aquí en los pulsos y nos hacen este movimiento. Va todo el hueso hacia adelante, hacia los lados y hacia abajo, hacia este movimiento. Y vuelve a cerrar. Es también el hueso que mejor nos explica las alteraciones de movimiento. Él por sí mismo, a no ser que tenga una lesión aquí, con el occipital, una lesión de strain que se llama, os explico con las manos. Imaginad que esto es la base, esta, y esta es la base de aquí. Si tenemos movimientos así, estos son anatómicos. Si tenemos, por ejemplo, un forceps, un traumatismo, un golpe, una caída, podemos hacer movimientos así, hacia arriba o laterales, superior, inferior o lateral. Aquí ya perdemos el movimiento de flexión que tiene que tener. Entonces nos puede dar problemas de todo, desde una escoliosis hasta problemas del sistema nervioso, de desarrollo, de equilibrio, cognitivos, de todo tipo, porque va a impedir que todo el sistema meningio se mueva y con él el cerebro. Aparte de eso, es digamos, un chivato de movimientos. Si son cualquier movimiento de estos, de alas, de hacia arriba, movimientos de cajón hacia un lado, hacia otro, nos está explicando hacia dónde están las tensiones. No es necesario tratar ahí al esfenoides.
sino ir a la zona que nos refiere. Y aquí vemos el vídeo, flecha, pasa para allá. No la veo. Aquí le vemos como estáis viendo los cráneos, sin tapa. Ahí nos lo señala. ¿Veis la influencia? Entre el maxilar y la pata pterygoidea del esfenoides está el músculo palatino, que hace como de amortiguación con la masticación. ¿Lo veis, no? Forma parte de los músculos, de los huesos que hacen la órbita del ojo, por donde entra el nervio óptico, donde está la hipófisis, la silla turca que habíamos dicho, ¿vale? Con eso por dentro no hace falta matarse mucho la cabeza porque lo vamos a trabajar desde fuera. Si conseguimos que desde fuera se armonice, no hace falta hacer autopsias, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, una. Dime. Este movimiento que explicabas de strike, ¿puede falsear la información de la flexión y la extensión? Sí, claro, por completo, completamente. O sea, puedes notar que la mitad de la cabeza está abriendo y la otra mitad está cerrando. O sea, en vez de hacer así, hace así. Entonces eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo, entonces hay que tensar la meninge, hay que tirar, tiene que llegar hasta un momento que pueda hacer ese salto de escalón. Son las lesiones más difíciles de tratar. ¿Vale? Práctica. No lo vamos a hacer independiente, tocaremos todos los huesos a la vez porque todos están relacionados. Escucha del temporal bilateral, vamos a poner en las dos manos, ahora os diré dónde tocar para escuchar solo el temporal. Luego escucha de la apertura al occipital, iremos solo al occipital y escucharemos este movimiento de escama que hemos notado. Escucha de las alas mayores del esfenoides, iremos a los pulsos, sin hacer el toque como hicimos el otro día con mastoides, para sentir cómo respira solo el esfenoides, poder aislarlo. Y luego haremos una escucha global del cráneo, ya cogeremos las manos de tal manera que podamos sentir temporales, podamos sentir occipital, podamos sentir esfenoides y ver cómo eso se mueve y cómo ayudarle, ¿vale? Y incluso ya cuando si eso lo tenemos fácil, hacer una escucha extendida por dentro, cómo se está moviendo la meninge, porque también la hemos visto moverse. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el temporal. Voy a hacerlo de lado para que se vea más claro. Tenemos, como hemos dicho antes, un dedo o este, depende cuál nos sea más práctico, o los dos detrás de la oreja. Aquí tenemos la escama y aquí tenemos el cigomático, ¿vale? Y en el otro lado igual. Hacemos eso y pensad que tenemos la escama aquí, ¿eh? Intentar no iros al parietal, porque si no empezaremos a escuchar una cosa que no es. Escama, mastoides, cigomático. Escama, mastoides, cigomático. Y a escucharle. ¿Cuál sería el movimiento? Empezamos a notar que se abre la escama. Entonces empieza a rotar hacia adelante. Pero como hemos visto aquí dentro, su eje de movimiento es en ángulo. Pues se va a mover sobre este ángulo. Cuando empiece a abrirse y a rotar, esto, como está en este eje, está rotando hacia adelante. Si lo tuviéramos así, lo veríamos muy claro, rota así. Pero lo tenemos así, rota así. Esto tiende a irse como si se fuera a la boca, la mastoides. Y el cigomático que está en la parte superior, como está haciendo esta rotación, cuando llega aquí, nos empuja este hueso hacia arriba. Entonces hace la rotación, abre los huesos nasales, nos hace rotar toda la cara, como un mecanismo. ¿Vale? Entonces, atentos a eso. Fijaros mucho en la mastoides al principio, fijaros que abra y que la mastoides vaya hacia adentro. Luego ir sumando los otros movimientos. ¿Vale? Porque como este hueso es muy fino y tenemos aquí los músculos de la masticación, igual empezamos a sentir aquí, a sentir el músculo y nos despistamos. Primero escama, mastoides y luego vamos buscando este hueso. Deberíamos sentir este movimiento. Cierra, abre, cierra, abre. Sutil, ¿eh? Es un movimiento lento y no es tan amplio como lo estoy haciendo. Nos hace ese movimiento. Cerramos. No voy a pensar que me está haciendo así con el cuello. Igual le relaja las cervicales, pero no le estás escuchando el cráneo. Es muy sutil y pensar como alas de mariposa. Contacto y dejo que el movimiento venga a mí. ¿Sí? Eso en cuanto al temporal. En cuanto al occipital, más fácil todavía. Lo hago con esto porque nos falta un trozo de occipital que está aquí.
¿vale? Además, aquí se puede ver muy bien, todo esto es como un engranaje. Cuando el cráneo se abre, se hace igual que si fueran engranajes. Tac, 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 se cierra, clac, 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 se abre. Por eso tiene estas escamitas y estos surcos. Articula hasta aquí. Esto sería el temporal, la escama, y esto sería el occipital. Aquí ya tenemos músculos suboccipitales y tenemos el cuello. Por lo tanto, le vamos a coger como una cuna. Esto es muy cómodo, es muy placentero. Entonces escuchamos y tenemos que sentir como si se hinchara en nuestras manos, ¿eh? Los dedos marco la dirección de apertura. Se empieza a abrir y empieza como a hacer esto. Evidentemente la cara no cae porque se está ampliando, tenemos que se ampliaría el cráneo así, haría este movimiento. Pero sentimos eso, lo acogemos y sentimos. Podemos sentir a veces como dos movimientos. Este hueso cuando somos niños puede ser hasta 3 huesos diferentes hasta que se sueldan. Y en muchos adultos queda un movimiento doble, como si hiciera movimientos así o así, cada uno a su ritmo. Tenemos que intentar acompasarle, ¿vale? Y el famoso esfenoides. Ayer hicimos esta toma para coger todo el movimiento del MRP. Hoy separamos las manos y sentimos aquí. Nada más. ¿Vale? Si vemos que no nos aclaramos y parece que se nos mueve la cabeza, no lo tenemos claro, podemos cogerla entera, pero nos fijamos solo aquí. Obviemos los otros movimientos. No nos liemos con este movimiento porque aquí lo estamos haciendo el doble porque escuchamos a este y a este. Vamos a escuchar aquí, en los pulsos. ¿Qué notaríamos? Eso que hemos dicho. Va como hacia adelante y abajo y hacia los lados. Y vuelve atrás. Se abre, vuelve atrás. ¿Qué podemos notar? ¿Vale? Lo que no podemos notar es, por ejemplo, inmovilidad. Aquí no hay nadie que lo tenga, o sea que no lo vais a notar. Si no, ya estaría bastante alterado con todo lo que hemos hecho. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿El esfenoides, al ser un solo hueso, puede ser tan asimétrico? Sí, sí, es muy flexible. Piensa que tiene alas, tiene 2 pares de alas y patas. Fijaros cómo es de complejo. Todo esto de aquí, hasta aquí, donde corta con todo esto es más, que quito esto de aquí, más esto también es de él. Estas patitas se abren y empuja, es como si viéramos un murciélago, las patas de un murciélago. Así empuja nuestra boca y con las alas está moviendo el resto. ¿Vale? Pero pensemos que él en realidad no se mueve, lo que se mueve es la meninge. La meninge es la que inicia el movimiento hidráulico. Estos huesos tienen que permitirlo, podemos tener restricciones de movimiento en las articulaciones de los huesos, pero el movimiento no es de ahí. Entonces, la base del cráneo anatómica es esta de aquí, estos trenes de aterrizaje que os he dicho. La base del cráneo osteopática, la SEP, la sincondrosis esfenovasinal, sincondrosis es articulación sin cartílago, sería aquí. Nosotros estamos flexando aquí. Esto sería por lo que decimos flexión o extensión, ¿vale? Porque la articulación es esta. Entonces, flexión, estos puntos se acercan más. Por eso se le llama flexión a cuando hace esto y llena la cabeza. Extensión, cuando los puntos de un ángulo se alejan. Entonces cierra la cabeza. ¿Sí? Estamos viendo esta articulación. Ya, pero no sería la flexión. Flexión, estos 2 puntos se acercan. Cuando flexas un ángulo, se unen, pierde grados, se juntan las puntas. Cuando se extiende, suma grados. ¿Se acerca cuando se extiende? No, cuando... Si hace una flexión no se acercaría, si hace una extensión, ¿vale? Claro, pero la articulación es esta, no esta. Nosotros estamos viendo el ángulo este de aquí. Ah, vale. Este ángulo, cuando hace flexión, el arco que tendríamos arriba se abre, que es nuestra cabeza. Cuando hace extensión, se cierra. Esa es la aplicación osteopática.